Amén. ¿Estamos contentos? Amén, hermano. ¿Y por qué, hermanos? Bendito Dios. Y gracias a Dios, primeramente, por la vida que me da y porque me permite estar junto con cada uno de ustedes, ¿verdad? Exaltando y glorificando el nombre de Dios. Alabanza muy preciosa, se ha oído hermosa. Yo sé que usted ha traído ese ánimo de agradecimiento al Señor. Por eso usted, como agradecido, le ha elevado ese fruto de labios. Y es preciosa. Yo cuando terminaba a orar ahí, oía y cerquita de la bocina, se oye más hermoso, ¿verdad? Y yo sé de que quizás andamos cansados, ¿verdad? De eso va a tratar el mensaje ahora entonces. Gloria a Dios. Cansados pero no derrotados, ¿verdad? Aleluya. Hay victoria en el nombre de Jesús, hermano. Dios les bendiga a todos. Bienvenido en nombre del Señor Jesús, los niños, los jóvenes. Don Mateo, Dios lo bendiga, ¿verdad? Dios es el que da la fuerza, Dios es el que pone echar paso adelante. ¿Verdad? Es que este caminar no es de cobardes. No, este es valiente. El reino el reino de los cielos se le hace fuerza, dice la palabra. Y son los valientes, no dicen los cobardes, hermanos. Los valientes lo arrebatarán. Así es que me ha sido encomendado leer la bendita palabra del Señor. No soy elocuente, me siento nervioso, pero Dios es el que va a hablar. Ya usted ya pidió, ¿verdad? Creo que pidió por predicador, ¿verdad? Vamos a meditar en la palabra. La que está ya escrita. Abre la escritura en el libro de Nehemías. Gloria a Dios. Vamos a leer una porción ahí muy conocida, ¿verdad? De algo que pasó en el tiempo. Un varón usado por Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aún siendo copero, ¿verdad? Tuvo Nehemías. Aleluya. Nehemías capítulo 4. Gloria a Dios. Vamos a leer los versículos del 15 al 18. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Lo encontró? Ya oigo que cojea. Jóvenes, los esperamos para que lean. Nehemías 4, vamos a leer del 15 al 18 para tomar base, hermano, la historia desde el versículo 1 al 4 es un capítulo muy hermoso. ¿Lo tienen? ¿Me contestan? Amén, hermano. Vamos a esperar ahí al hermano que lea. Por si se le olvidó dónde estaba Nehemías. Poder de Jesús. Gloria a Dios. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre de Jesús y dice así. Nehemías 4:15 al 18. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habían entendido, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Amén. Después puede seguir leyendo para que, por si no entendió la escritura, porque comenzamos de repente en medio, ¿verdad? De toda la historia, usted puede seguir. Vamos a meditar bajo el tema cansancio versus descanso. Ya usted dirá, o pregúntese por qué, pero bueno, vamos a meditar en la palabra. En los tiempos, amados hermanos, de cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, había sido cautivo, habían salido
había quedado un remanente allá y estaban queriendo reedificar el templo. Y por la palabra vemos que Dios usó a un varón llamado Nehemías. Un varón, amados hermanos, del cual él, estando como copero allá de un varón llamado, esa palabra, Artajerjes. ¿Lo dije bien? Así se llamaba, el varón. Era un rey de... gloria al Señor. Este varón era el rey de... ya se me olvidó, hermano, pero usted lo puede buscar ahí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a seguir la historia. Nehemías era un varón usado por Dios, hermanos, del cual podemos ver de que pidió permiso, o mejor dicho, Dios usó a Artajerjes para que pudiera Nehemías volver allá y reedificar los muros de Jerusalén. En aquel tiempo Jerusalén así había sido destruido, y por la palabra y por la historia que miramos, vemos que habían unos enemigos, hermanos. Allá el ejército de Samaria, allá había un grupo que no quería que se edificara. Amén. Aleluya. Y entonces, hermanos, vemos cómo los enemigos del pequeño remanente de judíos se opusieron a la reedificación del muro de Jerusalén. Nehemías y el pueblo se enfrentaron al ridículo, podemos decir. Se enfrentaron a aquellas palabras de aquellas gentes, a la amenaza de la fuerza, al desaliento, al temor. Pero por este capítulo podemos ver, hermanos, cómo puede vencerse la oposición a la obra de Dios. ¿Cómo puede el Señor ayudar a aquellos que le buscan de corazón? Solo buscando, amados hermanos, la presencia de Dios y confiando en el poder de Dios, se pudo vencer aquel ridículo o aquella amenaza que tenían de aquellas gentes que pensaba el ejército de Samaria y sus hermanos. Creían que eran débiles judíos, así lo dice ahí en el versículo 2. Creían, hermanos, que dice que resucitarían, dice, las piedras que fueron quemadas. O sea, era como un grupo de judíos, como burla los tomaban. Y no creían en que ellos, siendo un grupo pequeño, podrían haber levantado los muros y reedificar aquella ciudad. Pero vemos aquí, hermanos, cómo el Señor venció el desaliento, cómo Dios venció el temor de la fe, amados hermanos, que en realidad tenían. Y podemos ver también cómo Dios puede vencer el temor y aumentar la fe a los líderes, hermanos, piadosos, que le buscan de corazón. Porque en realidad, ¿por qué le puse yo cansancio versus descanso? Es que, amados hermanos, el enemigo, en los tiempos de ahora especialmente, y así en aquellos tiempos también, él buscaba desalentar a aquel pueblo. Había una amenaza, porque la ciudad no estaba reedificada, y podían llegar los enemigos, y así mismo entrar y atacarlos y a matarlos, porque ahí la Escritura lo dice. Pero Nehemías, él siendo un varón de fe, podemos decir así, fue allá, hermanos, y empezó a trabajar, empezó a hablar con los judíos que íbamos a hacer, ¿verdad? Edificar.
Usted puede leer ahí atrás y hasta que llegue al 15 donde tomamos base, dice que cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hay poder en Jesús. Aleluya. El enemigo ciertamente va a querer destruir la obra que usted está edificando y reedificando. El enemigo ciertamente va a querer destruir la obra de Dios. Él no va a querer que usted se levante de repente a querer trabajar en la obra de Dios. De una o de otra manera, el enemigo va a querer destruirlo. Va a ponerle, hermanos, allá de que cuando ciertamente de repente usted está queriendo centrarse en la palabra de Dios, ciertamente se está concentrando en querer leer la escritura, en querer buscarlo en oración, en querer buscarlo en ayuno, en querer ir al culto, en querer ir a la vigilia. Algo se va a presentar a su vida. Y quizás algo que va a querer, o que la esposa quizás se acordó. El esposo le va a decir, teníamos que hacer esto, mira, y no lo hicimos. Y ya su pensamiento estaba que iba a venir a la iglesia. Y algo llegó. Ese es el enemigo queriendo estropear la obra de Dios. Era necesario y era útil haber hecho esto. No vamos a ir al culto. O quizás un problemita con un familiar, o quizás algo que... ¿Cuántas cosas hay en la vida cotidiana, hermano, que se presentan, que quizás hacen obstáculos para que usted y yo no nos presentemos a la casa de Dios, para que usted y yo no trabajemos para el Señor? Y el enemigo va a querer estropear, va a querer botar el muro que está edificando, va a querer quitar la tarea que usted lleva, va a querer poner cansancio, va a querer va a querer poner debilidad y va a decir, oye, pues si tú no estás haciendo nada, oye, pues si tú no estás haciendo nada, de veras mejor quédate aquí, vos sirves mejor allá, vos a mí me sirves mejor a mí, va a decir el diablo, pero que el Señor lo reprenda. Porque por muy poco que usted o por muy poco que nosotros hagamos en la obra del Señor, créame que es mejor que servirle cuanto quizás años pasen allá en el mundo. Poquito, hermanos. Dice, desde aquel día la mitad de mis siervos, es decir, cómo se expresaba Nehemías, la mitad de mis muchachos. ¿Podrá decirlo así quizás el pastor? ¿Podrá quizás decirlo así el anciano? Desde que habló que había una construcción, que había la construcción del templo y que alguien se presentó o no se presentó, yo no le voy a decir nada. Que si se presentó a ayudar en la obra, gloria al Señor. Y que si no se presentó, gloria a Dios también. Algo hubo. Pero oiga, dice la palabra, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y en la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Jehová. Gloria al Señor. Meditaba en la palabra, hermanos, y es que esto me vino así porque yo me he sentido cansado en esta semana y no sé por qué. Dios sabe, pero bendito sea Dios porque me dio una semana de trabajo, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Y a la vez, hermanos, hubo otro trabajo en la obra de Dios, a la cual quizás no ayudé mucho, ayudé muy poquito directamente, casi nada, no siento que ayudé. Y entonces eso me hizo cansarme, y de repente le dije, Señor, ando cansado, porque quise centrarme en la palabra, ando cansado. Y yo quería dormir. Por eso vino esta palabra. Pero verdad que vale la pena esforzarse para la obra del Señor. Gloria a Dios, amén, hermano, gloria a Dios. Y decía yo, ¿cómo dice la palabra? Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas.
¿Cuántos tenemos esa coraza? ¿Cuántos trabajaron para la obra del Señor? No, primero, ¿cuántos trabajaron en la materia y no olvidaron su escudo? No olvidaron su espada. ¿Cuántos también trabajaron para la obra del Señor y no olvidaron ese escudo, esa espada, esa lanza, esos arcos y tener esa coraza para que Dios los ayudara? Señor, amén. Ahí estaban los jefes de toda la casa de Judá, dice. Y es que, hermanos, mire, nuestras fuerzas directamente no son con espada, ¿verdad? Vamos a Efesios. Vamos a leer un versículo muy conocido. Yo creo que Efesios 6:11, yo creo que usted se lo puede, ya le llegó a la mente. Vamos a leer 10 y 11. Dice la palabra como el apóstol Pablo le hablaba a los jefes, a la iglesia de Éfeso. Dijo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire cómo el apóstol le hablaba a aquella iglesia y cómo Dios nos habla ahora a nosotros. Fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Ahí está el todo por el todo. Y no olvidando la armadura de Dios. Es la palabra de Dios. Es la oración. Es la búsqueda. No olvidándola. Por eso aquellos varones, ellos sabían que estaban edificando los muros, pero sabían que había un enemigo que estaba pensando ir y matarlos a todos, y que no creían que aquel muro se iba a edificar, que creían de que todo estaba destruido, que era un remanente pequeño del cual no podían levantar aquella o reedificar aquella ciudad. El enemigo quizás así podrá pensar: ese grupito ya lo voy a destruir, les voy a poner un sueño, les voy a poner un cansancio, les voy a poner que estén ahí tranquilos, un descuido. Señor, reprenda al enemigo para que estemos despiertos, para que estemos con esa lanza, con ese escudo, con esos arcos, con esa coraza que dice Efesios 6:11, la armadura de Dios, para que el enemigo no nos vaya a destruir, para que el enemigo no vaya a entrar, para que nosotros en el cansancio no le vayamos a decir: estoy cansado, sabe, así llegó, pero tampoco derrotado, dije yo. No le voy a dar cabida, porque el enemigo, al momento de que usted se sienta cansado, va a decir: hoy es tiempo y me lo devoro, ¿verdad? Me lo acabo. Pero no, ¿verdad? Nosotros somos de los que confiamos en un Dios poderoso, en un Dios que todo lo puede, que podemos decir, como dice Gálatas 2:20, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, pero más Cristo sí vive en mí. Y lo que vivo en la carne, dijo, léalo allí, sígale. Solo en Cristo, hermano, hay victoria. No hay en otro. No hay otro. Solo en Cristo Jesús. Y yo le puedo decir, hermano, de que si nosotros desmayamos, que si nosotros damos nuestro brazo a torcer, el enemigo va a entrar. Se ha visto una decadencia en la obra de Dios, porque no estamos todos los que somos, pero sí le puedo decir, estamos los que a Dios le place, porque Dios directamente, yo no creo que a los que no están, no les haya puesto en el corazón algo de decir: preséntate, ¿verdad? Allí de Efesios 6, del 12 para abajo está todo, la armadura que usted necesita, usted y yo necesitamos, y que se presentara como buen soldado de Jesucristo, que se presentara no más como que iba de paseo, no que trajera la espada en la mano,
el escudo, el apresto de la salvación, gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Vamos allá a otro versículo, vamos a leer ese. Mire, ya lo conoce, pero lo vamos a leer. Mateo 11:29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso, dice, para vuestras almas. ¿Qué representa? ¿Qué quiso decir Jesús, nuestro amado y buen Dios, Salvador de nosotros? ¿Qué quiso decir cuando dijo: llevad mi yugo sobre vosotros? ¿Se da la idea usted qué representa el yugo? Porque el yugo representa algo que ponen a un animal, a un buey, a la bestia, a un asno, ¿verdad? Y se lo ponen sobre su cabeza y lo afirman bien. ¿Para qué es? Para que pueda guiñar del arado o pueda guiñar de la carreta, como decimos, El Salvador. Entonces el yugo hace de que el buey se domine también. Ese yugo representa el Espíritu de Dios que hace en nosotros, hermanos, que nos vaya doblegando poco a poco y instruyendo en el camino de Dios, y nos vaya enseñando a toda verdad y a toda justicia, para que no nos apartemos. El que bote el yugo directamente está vencido, hermano. Que Dios nos ayude, porque este yugo no lo botemos. Aleluya. Que no lo vaya a sentir pesado yo. Que no lo vaya a sentir pesado usted. Dice: soy manso y humilde de corazón. El manso y humilde de corazón nos está hablando en esta hora, que en él hallaremos descanso para nuestras almas. Solo llevando ese yugo hay descanso en nuestras almas, ¿verdad? Cuando usted dice que ya no puede, que ya para qué, Manos de Dios. Es de recordarnos de la palabra de Dios y decir: hay uno que es manso y humilde, aquel que se humilló, aquel que no le importó nada lo que le hicieran, manso y humilde fue como cordero mudo, llevado al matadero. Él pudo hacer, ya por la escritura lo podemos ver, que él pudo defenderse, pero no lo hizo por amor a usted y por amor a mí, para que, hermanos, un día alcancemos el oportuno socorro y podamos un día tener edificado ese edificio en nuestras vidas. Gloria a Dios. Estamos entendiendo la palabra. Amén, hermano. Vamos a leer otro versículo, mire, para que vea cómo Dios fortalece al que no se queda dormido. Vaya a Éxodo y abra allí 17, capítulo 17. Ejemplos que le voy poniendo, hermano, para que vea cómo Dios se glorifica. Allá dice la escritura de que había una guerra. Amalek peleó contra el pueblo de Israel, dice. O lo decimos lo contrario, había un pleito, una guerra del pueblo de Israel contra Amalek. Y había un varón que no era tan aragán como yo, o mejor dicho, no era aragán como yo, porque yo sí soy. Allá vamos a leer, Éxodo 17, 11 y 12 vamos a leer. Dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, si se lo dije bien, 17, 11 y 12, sí. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Le agregamos el 3.
Por la escritura podemos ver que Moisés en tiempo de la guerra tuvo cansancio. Y él conocía a un Dios de poder que lo había llamado. Y sabía las obras, lo que había hecho Dios para sacar a aquel pueblo de Israel de tierra de esclavitud, ¿verdad? Sabía también que él había prometido y había dicho una palabra allá en 14:14, que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Directamente en el tiempo de guerra no se puede estar tan tranquilo. No, debemos de estar activos, alerta, despiertos. El líder que llevaba este pueblo no podía haberse ido a dormir. Este varón, dice Moisés, tenía alzadas sus manos. ¿Y para qué? ¿Para qué debería de haber hecho eso? ¿Por qué? Que no lo dice la escritura, pero yo me lo imagino que estaba diciendo: Jehová, Dios de los ejércitos, tú que hiciste el mundo, tú que hiciste todo el universo, tú que has sacado a este pueblo de esclavitud, no lo vayas a permitir que este pueblo lo destruya, que Amalek se haga burla de nosotros, sino que yo me lo imagino diciendo, orando, ¿verdad? Señor Jesús, oh Jehová, Rey de los ejércitos, proclamaba victoria. Y es de ese estilo, levantando sus manos para arriba. Él se cansaba, hermano. ¿Cuántos no se cansan? ¿Verdad que se cansa tener tanto tiempo en las manos? Yo recuerdo cuando me castigaban, hermanos, arriba. Momentos, ya no te he dicho que las bajes. Aleluya. Ya no. Se cansa, ¿verdad? Pero este varón, Moisés, era el que Dios había llamado. Era el líder que llevaba a aquel pueblo a una tierra prometida. Dice la palabra que era llegar a Canaán, ¿verdad? Allá donde había leche y miel, allá fluía algo. Y él tenía que pelear contra muchos pueblos donde iba a pasar. Y para que esta guerra fuera ganada por el pueblo de Israel, era necesario que un líder estuviera con las manos en alto y pidiendo al rey para que lo ayudara, para que le diera victoria. ¿Será de que así tenemos a nuestro líder nosotros? Quiera Dios de que Dios lo mantenga a nuestro líder, a los líderes que hay en la iglesia, con manos arriba, pidiendo a Dios: no vayas a permitir que esta guerra la gane el enemigo. No vayas a permitir que el enemigo vaya a ganarse estas almitas, porque son compradas a precio de sangre. Ya el sacerdote, ya el pastor, ya el anciano, ya no se presentó con un sacrificio o ha recibido un carnerito para becerlo, ¿verdad? Para rociar esa sangre. Ya la sangre ya fue rociado por un Dios poderoso, por uno que vino aquí, por aquel que dijo que era manso y humilde. Él anduvo aquí. Él es el que hizo que esa guerra se ganara. Entonces, las manos de Moisés se cansaban, dice. Solo él no lo iba a poder. Solo él no lo iba a poder. Solo yo no voy a poder ganar la guerra. Solo mi hermano anciano no va a poder ganar la guerra. Solo mi hermano pastor no va a poder ganar la guerra. Solo usted solito no va a poder ganar la guerra, sino a manos unidos, así como estamos hoy. Si usted ora por uno, yo oro por usted, usted ora por mí, créame que esa guerra la voy a ganar y usted la va a ganar. Qué hermoso es tener amigos así. Yo quiero tener amigos así, como Aarón. ¿Cómo se llamaba? Aarón y Hur. Que un amigo, quizás cuando ve al hermano anciano que quizás está cansado, y venga un amigo y le levanta la mano, ¿verdad? Y lo ayuda a seguir adelante, pidiéndole que lo ayude. Esos amigos yo quiero tener. Yo digo que aquí están, ¿verdad? Pocos se oían amenes. Aleluya. Dígale usted, hermano, allí a la que está a su lado: aquí tienes un amigo, levántele la mano. En el nombre de Jesús podrá vencer esa guerra que lleva usted contra el enemigo. No la vamos a ganar nosotros solos, no.
Solo con Jesús, ¿verdad? De Dios. Solo con la ayuda de Dios. Y es que tan hermosa es la palabra que dice de que cuando estos varones sostenían las manos de aquel siervo Moisés, hubo en sus manos firmeza. Qué fuerza, ¿verdad? Es que yo no sé qué tanta altura medía Moisés, pero me imagino que era un varón alto. Yo no sé qué tanta altura era aquel varón Aarón o Hur, pero eran varones robustos, sí, porque buscaban solo varones fuertes para ir a la guerra. Los débiles les decían, el que tenga miedo, váyase, otra escritura por ahí, ¿verdad? Son muchos estos, muy poquitos van a hacer lo que van. ¿Cuántos están contentos, verdad, hermanos, por esta palabra? Podemos ver, hermanos, de que solo con el poder de Dios hay victoria. Amén, hermano. Nuestra guerra se gana no con mi fuerza, no con nuestra fuerza, porque cuando usted dice, ya no puedo, es cuando usted debe de venir y levantar voz en alto y decir, Señor, ayúdame. Entonces viene un poder sobrenatural que cuando usted siente, empieza a rejuvenecerse, empieza a quitársele las canitas. No, eso no se le van a quitar, se le van a salir más con la edad, pero empieza a sentir fuerza. Gloria a Dios. Un búfalo. Como las del búfalo, mi hermana, y sí. Cierto. Dice allá Juan 15:5, la última estrofa dijo, separados de mí, dijo Dios, nada podéis hacer. Cuando le habló que dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, dijo Jesús. Nos lo está diciendo Dios a nosotros hoy. Lleva mucho fruto. La vid verdadera está hablando ahora en esta hora. Porque yo no sé qué cansancio usted trae, pero yo sí sé el cansancio que traigo. Y Dios sabe el de todos. Por eso Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios, el enemigo viene como león rugiente y dice, ahora es cuando, ahora es cuando. Pero no, nosotros no somos de esos de que bajamos los brazos, ¿verdad? Hay que levantarlos, hermanos. Mire, hermanos, aquel varón Moisés estaba cansado. Me imagino parado. No dice cuántas horas había arreciado esa guerra. Nomás sí sé dice de que hubo victoria, ¿verdad? Y que Josué, aquel varón también que era fuerte y valiente, es que no por algo lo miró, le echó el ojo, vamos a decir, Jehová Dios, para que después liderara aquel pueblo, porque no era cosa fácil. Josué era un varón fuerte, forzado. Dice que se sentaron sobre una piedra. Ahí se sentó, porque estaba cansado, pero levantó sus manos. ¿Y esa piedra qué significa? Yo analizando. Esa roca es mi Cristo, dije yo. Y lo podemos decir todo. Esa roca es mi Cristo. Esa roca que desecharon aquellos cuando vino, dice allá, Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa roca, de esa me quiero yo afirmar, en esa quiero yo estar fundado, en esa anhelemos estar fundado, porque en realidad dice ahí el 12, que en ningún otro hay salvación. Solo en uno. Y en Él hay victoria también. En Él, amados hermanos, en Él vamos a ganar las batallas. Oh, gloria al Señor. Vamos a ver otro pasaje.
Gloria al Señor. Vamos allá, Salmo 33. A ver qué dice el Salmo. Para que miremos que nuestra fuerza no es por nosotros mismos. Salmo 33, 16 y 17. A ver qué. Dice: vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. 6 y 17, hermano. El 16 arriba, como es el 17. Dice: el rey no se salva por la multitud del ejército. Oiga, Moisés no se salvó o no ganó la guerra. El pueblo de Israel, ¿cuántas guerras tuvo? No se salvó. ¿Por cuántos eran? Por el poder. Dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Oiga, dice que así sea de la multitud del ejército, el rey no se podrá salvar. Así grande sea el ejército no se va a salvar. Es decir, aquí solo Dios. En nuestra guerra solo Dios, hermanos. Aquí no hay porque usted anda montado en un buen animal, el caballo. O pueda decir, bueno, este caballo tiene fuerza. No, la palabra dice que vana es la fuerza del caballo, ¿verdad? Vano para salvarse es el caballo. Imagínense, y es fuerte. No. Que la victoria nada más es por Jesús. Y que el cansancio cuando llegue a nuestras vidas solamente está en Jesús. Él es el único, hermano, el que puede ayudarnos. Él es el único que puede sacarnos victorioso. Así como vemos por la Escritura que sacó victorioso aquel pueblo de Israel. Y aunque el pueblo de Israel, hermano, se rebelaba contra Dios, aunque el pueblo de Israel le falló muchas veces a Dios, Dios en su infinita misericordia, Él estaba siempre esperándolos. Los mimaba mucho, los mimó mucho y todavía sigue esperando. Todavía. Dios bendiga Jerusalén, Dios bendiga Israel. Sí, hermanos, es que directamente ellos no creyeron en el Mesías, ellos no creyeron en el que había venido, pero por eso la misericordia de Dios alcanzó a nosotros. Nosotros no podíamos, no teníamos nada de que ver en este asunto. Con esta nos vamos, ya me voy a pasar a retirar. Vaya a Zacarías, hermanos, que vea de que el poder de Dios es grande en nuestras vidas. Y podemos ver cómo que el pueblo en el tiempo de Nehemías trabajó. Ellos trabajaban, dice, y a la vez no se descuidaban, ¿verdad? Como quien dice, con una mano echando mezcla, poniendo ladrillos, poniendo piedras, y con un ojo viendo allí en lo que estaban, en la hilada que estaban poniendo, y con el otro ojo y la otra mano viendo a ver si no venía el enemigo. Porque si se era requerido, había pleito, había guerra. Vamos a Zacarías 4:6. Oiga. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga, no es con nuestra fuerza, ¿verdad? No es con ejército ni con fuerza, dijo Jehová Dios, ¿verdad? Sino con mi espíritu, el espíritu consolador, el que dijo el Señor cuando se fue: yo me voy, pero no os dejo huérfanos, sino enviaré, dijo. El consolador, ese es el que ahora nos consuela, el que ahora nos da fuerza, el que ahora nos da alegría, el que ahora nos da
todo tipo de ánimo para seguir en este camino, sabiendo que no con fuerza, no con ejército, con mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos, hermano. Así de esta manera, del pueblo aquel de allá de Israel, aquel grupito de judíos que habían decidido unirse a Nehemías, tuvieron ellos victoria, porque de esa manera reedificaron, hermano, el templo, reedificaron la ciudad, gloria a Dios, la ciudad de Jerusalén, así es. Lea allí donde tomamos base, Nehemías 4:20, ya con esto, sí, ahora sí. En el lugar donde oyeres, les dijo, el sonido de la trompeta, reunidos allí. Allá donde terminamos, donde tomamos base, dijo que tocaban la trompeta junto a mí. Allí estaban los que tocaban la trompeta junto a mí. Era junto a Nehemías, ¿verdad? Dice el 20, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Y mire lo que dice este último estrofa. Nuestro Dios, dijo, peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. ¿Cuántos lo creen directamente? Porque podemos decir amén, pero una cosa es decir amén y otra cosa es que lleve ese amén una fe genuina y segura que Dios es el que está en nuestra guerra, en nuestra pelea. Es Dios. Nuestro Dios peleará por nosotros. Hasta aquí llego con el mensaje. En momentos de cansancio es fácil decir ya no, ¿verdad? Pero la fuerza la tenemos de Dios, y allá lo dice Mateo 11:29. Dios bendiga los que han siempre apoyado la obra de Dios en este pequeño remanente. Dios bendiga a mis hermanos ancianos que dispusieron trabajar para que vengamos nosotros y nos sintamos bien cómodos. ¿Lo mereceremos? Para que esté bien comodito ahí. Que mis hermanos, por los que han trabajado, se hayan esforzado tanto, quizás andar cansaditos aún hasta hoy, que trabajan en la materia propia y luego trabajando para el Señor. Dios bendiga a todos, toda la obra de Dios. Amén, hermano. Sí, los que trabajaron, como dije al principio, y los que no han trabajado, Dios les bendiga. Dios les proveerá todo y les bendecirá en gran manera, aún hasta las que trajeron comidita. Pero Señor, hasta aquí me voy a limitar, hermano, dando gracias a Dios, esperando de que esta palabra haya sido de edificación a su vida y sigamos siempre adelante, no desmayemos por nada. Pasa mi hermano que me cedió el tiempo.